muchas gracias a todos y todas, a todas y todos por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos por la cuarta conferencia sobre el ciclo de periodismo en tiempo de coronavirus con Florence Panussian. Y por esta cuarta edición, la última que va a cerrar este ciclo, vamos a tratar el tema de esta diferencia entre mujeres y hombres durante el encierro, si lo viven de la misma forma, si hay como igualdad. Y tenemos el placer de tener a Amalia Boyer, que está con nosotros, que es filósofa, y también a Anne-Cécile Robin, que van a compartir este espacio con Florence Panussian. Muchas gracias, Florence, otra vez. Buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Anne-Cécile todavía no la veo, no se ha conectado, no sé, estaba previsto. Sí me dice que ahora sí, se va a conectar. Y entonces, bueno, la idea de esa charla la tuvimos porque en AFP hicimos una entrevista a Florence Thomas sobre el tema de los ancianos, el tema que hablamos la semana pasada del confinamiento de los ancianos, porque ella fue uno de los primeros que salieron en contra de esa medida obligatoria, que ella decía que los ancianos son suficientemente responsables para saber cuidarse. Aquí está Cecilia, la veo. Hola. Y enciende tu micrófono, no te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Y entonces, bueno, hicimos esa entrevista a Florence Thomas y por supuesto durante la entrevista salió el tema de la diferencia entre mujeres y hombres frente al confinamiento. Y por eso me pareció interesante invitar a participar con nosotros a Amalia, porque ella conoce bien el tema del feminismo, del machismo en Colombia, bueno, todos esos temas que ella puede hablar muy bien. Y también me pareció interesante volver a invitar a Anne-Cécile, porque Anne-Cécile sacó el tema la semana pasada de la diferencia entre hombres y mujeres, pero frente al virus, que los hombres se enferman más fácilmente que las mujeres, son más vulnerables. Y entonces hay esas dos diferencias que nos pareció interesante. En la entrevista de Florence Thomas, lo que surgió fue el tema de que las mujeres, bueno, han sido confinadas desde siglos. Las mujeres son del hogar, son de la casa, y hace muy poquito tiempo que al final salen a la calle o salen al espacio público, tanto como los hombres. Y ella estaba un poco furiosa porque decía, ahora que tenemos el derecho de estar en la calle, de poder ir de rumba sin ser necesariamente acompañada por hombres, que podemos acceder a puestos de trabajo profesional o políticos, al igual que los hombres, nos mandan de nuevo a la casa. Y que en la casa las mujeres recuperaron su papel tradicional del cuidado, de cuidar a la familia, de cuidar a los niños, de asegurar las clases virtuales porque no van a la escuela, y que en mayoría son ellas que recuperaron ese papel. Y lo que surgió también fue el tema de la violencia. ¿Y qué es eso? Que empeoró bastante durante este confinamiento porque las mujeres se encontraron encerradas con el abusor, con su torturador, entre comillas, que no podían escapar porque él no salía a trabajar y ellas tampoco. Y entonces averigüé las cifras en Colombia, que son bastante importantes porque al final de mayo la línea de emergencia contra la violencia hacia las mujeres había recibido 3 veces más llamadas que el año pasado, en el mismo periodo. Y que
y que también hubo una subida de 45% a 57% de lesiones no fatales en contra las mujeres entre el inicio del confinamiento en Colombia, el 25 de marzo, hasta final de mayo. Entonces, y esto, bueno, no es un caso aislado, no es solamente en Colombia, es un problema que surgió, este fenómeno de la violencia doméstica que empeoró, es bastante universal. Y le vamos a compartir en el chat unos enlaces a otros artículos de France Press, que son de mis colegas en distintos países que sobre el mismo fenómeno en Europa, en Sudáfrica, en Irak. No es solo Colombia. Por ahora, bueno, le voy a mostrar y le vamos a compartir también la entrevista que hicimos a Florence Thomas, pero que es solamente texto porque no hubo video, y después le voy a mostrar un pequeño video sobre la brecha económica que también empeoró entre hombres y mujeres a favor de o a causa de esa crisis económica que sigue a la crisis del COVID. Entonces voy a compartir mi pantalla y le voy a mostrar primero el artículo y después el video. Entonces este artículo, Aurélien le va a compartir el enlace si lo quiere leer tranquilamente, si no lo puede buscar en Yahoo por mi nombre y apellido y por la palabra confinamiento, mujeres y hombres, lo van a encontrar, creo, bastante fácilmente. Bueno, aquí Florence Thomas en su casa, en su apartamento, con la máscara como se debe. Es una entrevista bastante corta, no es nada porque la France Press siempre hace artículos, como le expliqué antes, bastante cortos, que son retomados entonces en los medios, pero también en los sitios web que son clientes de France Press como Yahoo. Ahora le voy a pasar La pandemia del nuevo coronavirus amenaza con aumentar la brecha entre hombres y mujeres. Según el Fondo Monetario Internacional, la crisis sanitaria afecta más a las mujeres, que ocupan más empleos en sectores más golpeados como la industria de los servicios, el comercio minorista o la hotelería. Esto podría comprometer los progresos logrados en las últimas 3 décadas para reducir la brecha económica que las separa de los varones. En Estados Unidos, más de la mitad de las mujeres trabaja en sectores donde no pueden teletrabajar, y en Brasil este porcentaje llega a 2/3 del total. El Fondo Monetario Internacional señaló en su blog que además a las mujeres les perjudica que efectúan más trabajo doméstico no remunerado, en promedio más de 2 horas y media a la semana. El organismo también destacó que son ellas quienes asumen esencialmente las responsabilidades familiares que derivan del confinamiento, por ejemplo, ante el cierre de escuelas. Y una vez que la economía abre, la situación no mejora, ya que los expertos alertaron que para las mujeres es más difícil encontrar trabajo a tiempo completo. El FMI destacó que es crucial que los responsables de políticas adopten medidas para limitar los efectos adversos que tiene la pandemia para las mujeres. Bueno, ahí. Bueno, no sé creo que voy a dar la palabra, intercambiar un poco entre nosotros ahora, y quizá Amalia tiene algo que podría agregar a esto, Anne-Cécile también. Amalia. Bueno, gracias. Sí,
Hay un tema que es muy importante que lo tocan allí en el pequeño documental que tú acabas de compartir, Florence, y también de lo que habla Florence Thomas en la entrevista. Y esto tiene que ver con, digamos, la importancia que ha tenido siempre la discusión acerca del cuidado. El cuidado, digamos, las feministas han sido muy buenas para explicar por qué el cuidado ha sido siempre como un deber que se le ha asignado a las mujeres de manera histórica y en distintas culturas. Y en ese sentido como que es importante también empezar a distinguir, porque si ustedes ven que con esta situación del COVID, con esta crisis sanitaria, lo que se está dando es como una separación entre distintas actividades, unas que son consideradas esenciales, y parte de esas actividades que son consideradas esenciales, de esos trabajos esenciales, tienen que ver directamente con un cuidado, pero un cuidado remunerado. Por ejemplo, el trabajo de las enfermeras y del personal médico. Pero también hay otra serie de trabajos que son esos trabajos esenciales, esas actividades esenciales que se permiten durante los periodos de cuarentena y de crisis sanitaria, como por ejemplo el de la policía o el de la preparación y venta de alimentos y el cuidado a niños y ancianos. Esos son trabajos remunerados, que son trabajos considerados como esenciales, que son de cuidado. Entonces uno podría decir que, claro, hay una gran crisis, que no es solo una crisis sanitaria, sino que es una crisis como de reproducción social y de supervivencia, que por un lado tiene una manera diferencial de manifestarse a través de los cuidados remunerados. Por ejemplo, la mujer policía frente al hombre policía. Hay unas investigaciones muy interesantes, por ejemplo, sobre cómo se concibe la posibilidad de tomar unos tiempos mayores en casa o en el lugar de trabajo, que implica una serie de complicaciones a nivel de justamente en la carga de ya no solamente la doble jornada, como siempre las feministas lo denunciaron, no solamente el trabajo oficial remunerado y el trabajo en casa, sino que además esto es todavía más pesado, más fuerte, porque hay una serie de personas que están haciendo además un trabajo desde la casa, como comentó también Florence al principio. Es decir, tenemos con esta idea de que debemos quedarnos en casa, hay personas que que les toca hacer un trabajo en línea, y a veces tenemos dentro de un hogar varias personas que están teniendo que conectarse, y sabemos las dificultades que eso representa en términos de si hay equipos suficientes, pero también en términos de distribución de los espacios, en qué espacio se le otorga, por ejemplo, si la pareja, si los dos están trabajando, qué espacio se le atribuye al uno y al otro para trabajar, o qué tiempos se le dedica a las labores domésticas, qué tiempo para la enseñanza, para la educación. Entonces, digamos que es un asunto muy complicado en el que se van a cruzar cuidados remunerados y cuidados no remunerados de manera muy diferencial. Y esto digamos, la importancia que ha tenido la crisis sanitaria ha venido dejando de lado, me parece a mí, un asunto, un tema que era crucial, que era el de la violencia, un tema, un asunto que ha ocupado antes de la crisis sanitaria, estaba al frente de parte de la crisis social generalizada, se había logrado hacer visible este asunto y parece que se corrió. Ahora nuevamente estamos viendo que varias de las entidades como el Fondo Monetario Internacional y varias otras instituciones ya han escuchado, digamos, las reivindicaciones de las mujeres, donde dicen que justamente, nuevamente, en una situación como esta, otra vez son las mujeres las que se ven más afectadas, tanto por el lado del trabajo, de los trabajos esenciales que tienen que ver con cuidados remunerados, como en el trabajo del cuidado no remunerado. Entonces yo creo que esto de señalar por un lado la importancia de la esfera del cuidado en sus dos vertientes y cómo afecta de una manera distinta a hombres y mujeres, y por otro lado la cuestión laboral al interior de la casa para aquellas familias que se encuentran en situación de teletrabajo, que no son la mayoría. Sabemos que, por ejemplo, el servicio doméstico, muchos otros trabajos no se pueden hacer en línea, se deben hacer presencialmente, y eso pone una carga muy fuerte en el trabajo
realizado por mujeres. El trabajo doméstico es 88% realizado por mujeres en Latinoamérica. Eso es un asunto muy importante. Pero también entonces se dejó de lado la discusión sobre la violencia y en ese sentido creo que es fundamental cómo reaparece en distintos lugares desde los llamados de colectivas feministas, de organizaciones de mujeres, incluso ahora de las instituciones, no dejar de poner la luz sobre ese asunto. Entonces, no sé, Florence, si te parece que comparta en este momento la declaración o lo dejamos para más tarde. Ya lo dejamos para más tarde. Lo que quería agregar es que, por ejemplo, en Europa hubo una subida de 60% de las llamadas de emergencia por violencia doméstica. Entonces, no es solo de América Latina, no es solo de África. En Sudáfrica fue lo mismo, en Irak fue lo mismo, pero 60% más es otra pandemia, como se dice mucho, y los artículos que le vamos a compartir justamente, lo que me impactó es que colegas en distintos lugares del mundo hicieron un artículo en Sudáfrica y otro en Irak que tiene casi el mismo título, que es la otra pandemia. La violencia doméstica es la otra pandemia en Sudáfrica y es la violencia machista o doméstica es la otra pandemia también en Irak. Entonces, sin consultarse, los colegas salieron y titularon con la misma idea, lo que me pareció impactante. Y para volver a América Latina hay una iniciativa, tú hablaste justamente de las instituciones que están tomando conciencia de este fenómeno, y me pareció que en Chile hubo una iniciativa bastante interesante y muy fácil de implementar, que en las farmacias del país, que ahora son miles, al inicio eran más de 3.000 farmacias y ahora no sé, perdí la cuenta, las mujeres pueden entrar para denunciar un fenómeno de violencia en casa, de violencia intrafamiliar, solo con la palabra clave, mascarilla 19. Y solo pronunciando esa palabra, el personal de la farmacia sabe que tiene que tomar los datos de la mujer y llamar o al ministerio de la mujer o directamente a la policía si el caso es muy grave. Y entonces me parece una iniciativa súper interesante porque es fácil de implementar y que no expone a las mujeres porque no tienen que ir a la comisaría, se van a la farmacia del barrio a pedir mascarilla 19 y ya es una alerta. Y no sé si usted sabe de otras iniciativas así que justamente se implementaron durante la pandemia, iniciativas nuevas para luchar contra este fenómeno de la violencia doméstica. ¿No? Bueno, mira, yo vi un video, me llegó un video donde decían que las mujeres podían hacer una seña con la mano así cuando estaban conectadas y que eso quería decir que eran maltratadas. No sé si lo vio alguien más. No. Aquí en Colombia me llegó por WhatsApp, no sé si será aquí o en otro país, pero normalmente que si estaban conectadas, que hicieran una seña así, de cerrar los dedos así. No lo vi esto. Lo de la mascarilla y COVID-19, mascarilla 19, se empezó en Francia también. Allá lo escuché. Sí, empezó, la verdad que empezó en España y después en Argentina y después se implementó en Chile. Entonces empieza... Sí. Y en Francia sirve también en las farmacias. La verdad que es una buena medida porque además con el confinamiento, bueno, cuando es muy estricto como hubo aquí con el pico y cédula, entonces hay días y había mucho más colas con las mujeres. Es decir, que
a salir a hacer compras y ir a la farmacia eran más las mujeres. Entonces tenía oportunidad de salir sola. Y eso es bueno también. Parece como un lío cuando uno vive bien con su pareja, pero es un alivio cuando una está mal en casa con su pareja y tiene la oportunidad de salir sola, porque el abuso viene también, no puede salir sola, ¿no? Entonces, yo lo vi como una oportunidad, ¿no? De poder salir sola, que sea un momentico para advertir y poder llamar, hacer una llamada, por ejemplo, nomás, a los servicios. Sí, totalmente. Hay una pregunta, la línea púrpura en Bogotá en el chat. Estrategia nueva que se implementó durante la pandemia para que las mujeres denuncien casos de violencia intrafamiliar. Se puede llamar a escribir por WhatsApp o enviar un correo electrónico. Sí. Sí, la línea púrpura de Bogotá es muy, muy interesante y muy buena porque es interdisciplinaria y son personas muy capacitadas, es decir, que son psicólogos y atienden diferentes personas en función de las necesidades. Pero tiene también una línea nacional gratis y tiene la línea del Instituto Familiar para los niños, porque los niños no tienen acceso a llamadas. Y ahí en la violencia intrafamiliar, los niños, ahí no salen mucho las estadísticas, ¿eh? Porque la mujer mayor o casada, pues normalmente acá es después de los 18 años, ¿no? Pero tiene acceso a medios, pero un niño con dos padres estresados y en una pareja disfuncional debe sufrir sin poder tener acceso. La UNICEF está sacando mucha campaña de prevención contra la violencia, contra los niños y niñas, ¿no? Y adolescentes también, ¿no? Pues, acá no sé, pero en África hay muchos matrimonios, casamientos forzados y de niñas muy tempranas, es decir, menos de 14 años, ¿eh? Porque las familias no aguantan el... Y lo puse sin video, ¿no? Yo quería agregar algo que me parece como interesante también con esta cuestión digamos, del confinamiento, del quedarse en casa, que aparece en la entrevista que le haces a Florence Tomás, de que nos luchamos por salir a la calle y ahora otra vez estamos de vuelta en casa y estamos obligados a estar encerrados. Y claro, se pueden producir una serie de escenarios de violencia, obviamente de los casos más graves, es decir, una violencia física fuerte, pero que también es decir, hay una gradación muy, muy sutil, ¿eh? Desde la violencia más feroz, traumática, hasta las más sutiles, que es muy interesante de tener en cuenta, porque justamente en esta tarea o en ese peso del deber del cuidado, es decir, cómo pasamos del deber al derecho, que me parece a mí que es lo interesante, ¿no? Que podamos hacer un paso del deber de cuidar a los otros al derecho de que nos cuiden, y que ese derecho a que nos cuiden pase por el Estado y las instituciones. Pero en este trabajo, en ese peso del cuidado, creo que una de las cosas que recae con frecuencia digamos, como una división de tareas y división del trabajo, incluso no solo yo digo que la mayoría de las parejas tienen su grado de disfuncionalidad, pero en ese sentido es como que recaen las tareas, lo que es la higiene de la casa, por ejemplo, o sea, incluso en el mejor escenario, la higiene de la casa y otras tareas de cuidado cualitativo, es decir, el equilibrio del hogar, el equilibrio, digamos, en una casa en la que imaginemos hay 3 hijos y una pareja, hay unos que están pequeños, hay otros que están adolescentes, hay tensiones, los hombres no tienen la costumbre de quedarse tanto tiempo en la casa, por un lado, ni a participar de la misma manera, es decir, que hay una negociación muy compleja que empieza a darse dentro de los hogares sobre ese reparto de esas tareas del cuidado, que son cuidado de higiene, vamos a limpiar. Entonces, con frecuencia aparece esta situación en la que el hombre más o menos elige cuál es la tarea que va a hacer. Si le gusta cocinar, por ejemplo, va a dedicarse a cocinar.
Pero uno al final tiene que hacerse una pregunta como muy material: ¿quién está limpiando el inodoro, por ejemplo, ¿no? Es decir, son preguntas así elementales. ¿Elegí lavarlo o un poco me terminó tocando? Entonces, esta tarea de cuidado, que la higiene en este momento en el que la crisis sanitaria es tan grave que no hay suficiente personal médico, no hay suficientes camas, y la gran tarea del cuidado de los enfermos y del cuidado de los sanos, es decir, de los dependientes y de los no dependientes, está recayendo en las mujeres en la casa. Y aquí la higiene en el hogar es fundamental. El que yo llegue del mercado y limpie todo, ponga los zapatos en la entrada, limpie bien las suelas, limpie el inodoro para que la casa se mantenga libre de virus. Esa tarea de higiene, cómo se está repartiendo. Y luego la tarea del equilibrio. Cuando tenemos 2, 3, 4, 5 personas en un mismo hogar compartiendo un espacio de trabajo, educación, etcétera, ese equilibrio delicado, esa tensión, la tensión para que no estalle la violencia. Es decir, incluso justo antes de que estalle la violencia, sobre quién está recayendo un poco esa tarea de mantener ese equilibrio. Creo que ahí hay una cantidad de elementos como cualitativos que pues históricamente han venido recayendo sobre la mujer, y obviamente siempre va a haber excepciones y grados, pero creo que eso es muy interesante de analizar, ¿no? Y justamente me parece interesante, Amalia, que compartes esa movilización de las mujeres que empezó en Colombia en contra, justamente para denunciar esa situación de violencia que, como tú dices, puede ser física y grave, pero también puede ser totalmente psicológica, con una presión psicológica muy, muy intensa, que es mucho más difícil de denunciar. ¿Quieres que comparta ahora la declaración? Yo creo que sería bueno de mostrar de qué se trata. Entonces, en este momento voy a compartir con todos una declaración que fue redactada por varias organizaciones de mujeres, pues para leerla rápidamente y para que les quede el enlace para las personas que quieran adherir a esta declaración. Entonces, aquí estoy. Entonces es bien interesante el título, es Declaración de Crisis Humanitaria de Emergencia por Violencia contra las Mujeres. Y creo que las palabras son justas, está muy bien redactado. Dice: hoy las mujeres declaran de hecho la emergencia nacional por feminicidios. Por eso convocamos a las mujeres feministas, políticas, representantes de organizaciones sociales y mujeres en general a exigir la declaración política desde el Estado de una crisis humanitaria de emergencia por las violencias contra las mujeres, para tomar todas las medidas necesarias para erradicarlas. El país vive una crisis humanitaria de emergencia nacional producto de las violencias contra de las mujeres. Hacemos esta declaración política porque se cumplen todas las condiciones exigidas y es urgente que el Estado tome las medidas de debida diligencia incorporadas en convenciones de derechos humanos de las mujeres y ratificados por Colombia para prevenir, atender, investigar y judicializar todas las violencias. Un Estado que se nombra democrático no puede seguir operando con prácticas institucionales que invisibilizan las violencias contra las mujeres y no asume las obligaciones nacionales e internacionales para que se erradiquen, se coordinen funciones y competencias y se dispongan todos los recursos humanos especializados y financieros para erradicar esta pandemia. Nos declaramos en crisis humanitaria de emergencia nacional por la violencia contra las mujeres, que podría valorarse como un estado de cosas inconstitucional por vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas. Allí se dan unas cifras que al momento solo llegaban hasta mayo, no incluyen el mes de junio y julio, y son cifras ya muy alarmantes, como Florence nos mencionó. Hay que entender que el grupo de mujeres que son mayoritariamente víctimas de violencias, agresiones físicas fuertes, son muy jóvenes, son niñas entre 15 y 19 años, luego grupos de mujeres entre 20 y 24 y 25 y 29, está tocando realmente a la generación de mujeres muy jóvenes. Termino de leer. Prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar estos derechos.
La impunidad con respecto a feminicidios, la falta de garantías en el trámite de atención de violencia intrafamiliar, la poca efectividad del seguimiento de las medidas de protección otorgadas, la falta de protocolos especializados para la búsqueda urgente de mujeres desaparecidas y la ineficacia en la prevención y atención de la violencia sexual vulneran las obligaciones de debida diligencia y evidencian la desatención de la emergencia. No expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos. El Estado no ha expedido las medidas administrativas ni presupuestales necesarias o suficientes, ¿sí?, para intervenir de forma seria y contundente la erradicación de las violencias contra las mujeres. Existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante. De acuerdo con la Declaratoria de Política de Crisis Humanitaria de Emergencia por Violencias contra las Mujeres, exigimos al Estado, en cabeza de la Presidencia y las diferentes alcaldías y gobernaciones, den respuesta a esta emergencia y se tomen las siguientes medidas del orden nacional. 1. Reconocimiento de la Declaratoria Política de Crisis Humanitaria de Emergencia por Violencia de las Mujeres en el país. 2. Inclusión del enfoque de género en la gestión y desarrollo de las políticas de seguridad y convivencia, visibilizando las violencias de las mujeres y su intervención como tema prioritario y no subsidiario o de menor importancia. Se requiere una política criminal con perspectiva de género. 3. Disposición de los medios administrativos, judiciales y presupuestales para prevenir, atender, investigar y sancionar todas las violencias contra las mujeres. 4. Disposición de grupos especializados que investiguen de manera diferenciada las violencias contra las mujeres. 5. Implementación de protocolos especializados para la búsqueda urgente de mujeres desaparecidas. 6. Creación de un sistema público a través de un software que consolide y haga seguimiento de medidas de protección para prevenir de manera efectiva la violencia intrafamiliar y los feminicidios. Les dejo el link, lo voy a tomar de aquí, se los dejo en el chat para que puedan leerlo con calma y las personas que quieran firmarlo lo puedan firmar. Y dejo de compartir pantalla. Gracias, Amalia. Sí, en cuanto a la cifra, hay uno que me impactó, que busqué, que hay más de 9.000 mujeres violentadas en Colombia en ese plazo desde el 25 de marzo hasta final de mayo, que son las cifras más recientes que pudimos encontrar. Y de esas más de 9.000 mujeres violentadas, el grupo más afectado es de las mujeres de 25 a 29 años, con 3.225 casos. Entonces es preocupante porque son mujeres jóvenes, pero en Colombia las mujeres de esa edad muchas veces ya son madres de familia, ya tienen niños chiquitos y están un poco clavadas en su casa con un hombre violento, además de, como decía Amalia, de cuidar el hogar, de cuidar los niños, y además la maltratan, porque el hombre está en la casa y no lo soporta porque no está acostumbrado. Y lo que decía Florence Tomás también en su entrevista es que es duro para los hombres porque es nuevo quedarse en casa. Y que esta economía del cuidado le tocó duro también porque se dieron cuenta, sobre todo los solteros, que en América Latina tiene una mujer que le hace la limpieza y esa mujer no podía venir más y le tocó aprender solito cómo limpiar un baño. Es lo que decía Florence Tomás de manera divertida, que su hijo la llamó y le dijo, mamá, ¿cómo se limpia un baño? Y él era una broma, porque ella explicó, él hizo su servicio militar y aprendió a limpiar baños como muchos militares, pero era una forma de decir que esos hombres le tocó cocinar, le tocó limpiar, le tocó usar la lavarropa, bueno, todas esas tareas que muchos no sabían hacer. No hablo de los jóvenes porque creo que ahí hay también una diferencia de generación, pero es verdad que puede ser duro para ellos, pero Florence Tomás, para pasar a una cosa un poco positiva, decía justamente el confinamiento puede tener un efecto muy positivo en este sentido, que los hombres
se dieron cuenta de lo que representa esa economía del cuidado, ese trabajo no remunerado, y que es casi invisible, porque ellos salen en la mañana, regresan en la noche, la casa está limpia, las compras están hechas, la comida lista, y no se dan cuenta de las horas de trabajo que esto representa para las mujeres, para muchas, además de su trabajo. Por supuesto, como dice Amalia, siempre hay excepciones y hay parejas que comparten las tareas, y por suerte hay cada vez más parejas que comparten las tareas del hogar o del cuidado de los niños. Pero todavía hay mucho por hacer. Creo que también hay una cosa que comentó Anne-Cécile el otro día, que fue bastante interesante, de la desigualdad de los hombres y de las mujeres, pero en el sentido contrario. Del lado médico, que los hombres son más vulnerables al virus que las mujeres. Anne-Cécile, no sé si quiere desarrollar un poco sobre este tema. Sí, la semana pasada yo intervení por el reportaje sobre los ancianos, ¿no? ¿Se acuerdan? Y la verdad, bueno, y después fue de un lado al otro, pero bueno, primero en el caso de las desigualdades en tercera edad, que están en condiciones muy precarias, es que todavía las mujeres tienen un rol que pueden tener en sus familias, es decir, pueden tener el cuidado en casa. Las señoras ancianas jubiladas con muy poca pensión en Colombia o casi nada, tienen un rol de cuidadoras. Y este rol que ha tenido toda su vida lo pueden mantener más largo. El hombre que tenía, es lo que decía, ¿no? La semana pasada, el hombre que ha tenido toda su vida afuera buscando trabajo y haciendo trabajos duros, ya no tiene como agarrar un rol dentro de la familia, además de, puede ser que fue muy machista y abusador, entonces no lo quieren en la casa. Entonces hay muchos hombres que se encuentran en condiciones precarias extremas, de tercera edad. Y además, yo estaba buscando justo ahora la diferencia que hay en Colombia entre el número de muertos entre hombres y mujeres. Pero, por ejemplo, yo trabajo en el tema de violencia basada en género y estoy siguiendo más el Burkina Faso, y son de 1.000 personas que fueron infectadas, sí, hay 700 hombres que fueron con prueba de positividad. No se sabe toda la cantidad. Entonces, y los muertos la misma proporción. Es decir, que esa epidemia tiene un costo en el género hombre, y además esos hombres en el papel regular, ¿no? De el que cuida y trae dinero en la casa, va a fallar. Es decir, son familias. Cuando un hombre muere en unidad, muchas veces es el que provee la familia. Entonces, se va a encontrar madre que van a ser cabeza de familia. Y nuevamente, en unas condiciones, familias en condiciones muy difíciles. Ahora hay 100.000 muertos en Colombia, si es la misma proporción. Son muchas familias que han perdido los ingresos también, y niños y puede ser abuelos. Y no, es verdad, la epidemia está muy fuerte en los hombres, está muy dura en la violencia intrafamiliar y sale mucho más casos, y eso pues siempre sabemos que las denuncias son la parte visible del iceberg. Entonces puede ser que también, ¿no? Siempre, no es decir que no ha aumentado, pero se visibiliza más. Hubo muchas campañas, se ha hablado mucho, entonces las mujeres son más también al tanto, que pueden denunciar, además de la presión que se hace constante, ¿no? Las 24 horas junto con el agresor debe ser tenaz. Pero
también todas esas campañas en África, por ejemplo, han hecho muchas campañas. Todas las ONG están muy atentas de lo que está pasando. Las líneas verdes gratuitas ya se han abierto de nuevo. Entonces, sí, los casos yo creo que son más reales de lo que pasa todo el tiempo. Pues es mi opinión personal. Antes de vamos a pasar a las preguntas, solo tengo un dato de la Organización Panamericana de la Salud en cuanto justamente a la desigualdad en términos médicos entre los hombres y las mujeres, que los hombres tienen el doble de probabilidades que las mujeres de estar en alto riesgo de desarrollar el COVID, el doble. El doble, y la OPS lo explica porque también los hombres tienen más problemas de salud que le hacen vulnerable al virus, que es la obesidad, la presión alta, problema de corazón, problema de pulmonario, este tipo de... Entonces, bueno, son 2 veces más expuestos a esto, y también porque quizás se cuidan menos que nosotras. Sí, yo quería decir eso, que digamos eso podría uno llamarlo como prácticas de riesgo, ¿no? Hay algo que está ligado, digamos, a la masculinidad, a los roles de la masculinidad también, del salir, del ser más atrevido, del tener menos miedo a contagiarse, porque eso puede ser visto como algo femenino o delicado. Entonces hay unas prácticas de riesgo también, el exceso en las comidas, el exceso en la bebida, hay prácticas de riesgo que hay que analizar también, digamos, históricamente y sociológicamente, y quizá el puro dato de salud, o sea, decir que hay el doble de hombres o el doble, no nos ayuda a entender por qué eso es así. O sea, no es algo genético, ¿no? Sino que es algo... No. Es algo más sociológico, de comportamiento común de todos los días. Nos queda poquito tiempo, Aurélien, nos quedan 15 minutos y no sé, intercambiamos mucho las 3, pero si hay otras preguntas. No, yo quería decir que tengo entendido que los hombres son más frágiles en cuanto a la salud desde todos los tiempos, y creo que debe haber cifras que la mortalidad infantil mueren más niños que niñas, sin necesidad de guerra, ni de pandemia, ni de desórdenes en la vida. Entonces yo creo que hay algo también en cuanto al organismo. Son muy fuertes, pero en cuanto a las enfermedades son muy frágiles. De todo modo, siempre han tenido esperanza de vida más corta que las mujeres. Más corta, por eso hay muchas más viudas que viudos. Lo que dice Amalia es interesante, que el comportamiento de riesgos de los hombres es también una cosa que genéticamente a lo largo de las generaciones le hace más frágil de generación en generación, porque un padre frágil va a transmitir este capital genético a su hijo lo mismo. Y una mujer desde niña aprende a cuidarse mucho más que un hombre, que es supuestamente fuerte y no se puede quejar de algún dolor, no puede llorar o no puede... Y la última cosita que es muy interesante, que he estado leyendo investigaciones de feministas, donde, justamente porque es tan importante el enfoque de género, porque eso permite revelar ciertas informaciones que si no, no tenemos. Y es que es curioso que cuando se entrevista a mujeres en este tipo de investigaciones, las mujeres manifiestan que el primer miedo que tienen de la enfermedad no es el miedo a morir. El primer miedo que tienen es contagiar a sus hijos, a sus padres o a sus parejas. Es decir, hay una cuestión ética. Hay una eticidad del rol de la mujer que es muy curioso, porque hay un miedo muy grande a contagiar a las personas de las cuales ellas cuidan. Luego, en último, está el miedo a morir. Eso es bastante interesante éticamente. Hay una cosa interesante, un pequeño factual, un pequeño artículo de France Press que saqué también hoy, y que es la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que consideró, fue ayer, que las mujeres gobernantes han gestionado la crisis sanitaria mucho mejor que los hombres,
que sea Angela Merkel en Alemania, que sea en Taiwán o en Nueva Zelanda. Y no es la primera vez que se publica este tipo de artículos sobre el hecho que, bueno, no tenemos mujeres Trump o Bolsonaro, por ejemplo. ¿Algunas otras preguntas, intervención, testimonio? Ay, Diego. Diego que dice que hay más mujeres que se manifiestan aquí porque hay más mujeres que hombres. Una pregunta, ¿cómo fomentar conciencia sobre la violencia de género en los hombres y que el feminismo permite su participación, pero que requiere de un proceso autorreflexivo de conducta tóxica y misógina? Bueno, en mi opinión, yo pienso que, bueno, primero hay una responsabilidad de las mujeres en la educación de los hombres, en la educación de nuestros hijos. Porque esto es una cosa que vi en muchos países donde viajé como periodista y como estábamos hablando justamente de la pandemia de la violencia doméstica en Sudáfrica. Cuando viví en Sudáfrica me di cuenta que hay mujeres súper fuertes, mujeres cabeza de hogar, pero que tratan a sus hijos, varones, como el rey de la casa, que le da doble de comida, que él no limpia nada y que le da más plata que a las chicas. Y yo pienso que ahí tenemos una responsabilidad en la educación que estamos dando a las generaciones futuras. Yo sé que tengo 3 hijos, dos niñas, en fin, chicas y un chico, y les eduqué exactamente igual. Y ahora que son adultos, me lo está agradeciendo hasta mi hijo porque es totalmente independiente. Él no necesita una mujer para limpiar su casa, lo sabe hacer. Y si tiene una mujer con él, es que la quiere. No la tiene como porque la necesita. Y también es responsabilidad de los hombres de hacer un paso hacia las mujeres en este sentido, creo. Porque hay una reputación de las feministas que son de la generación de los años 60, 70, donde tuvieron que luchar fuerte para conseguir algunos derechos que estamos disfrutando ahora. Pero esto creo que las feministas de hoy, y se pueden ver en la calle cuando hay protesta, hay muchos chicos jóvenes que están con ellas. Entonces creo que los hombres también tienen que tomar el valor, encontrar el valor de luchar al lado de las mujeres y que son ellos que van a ayudar también a cambiar la sociedad y esa mentalidad machista. ¿Dónde está Diego? No sé si contesté a la pregunta. Yo quiero contestar yo con lo de los dirigentes que han enfrentado la crisis. Me parece muy bien de poner en delante las mujeres que lo hicieron muy bien, pero Corea del Sur no es mujer y lo hicieron de maravilla. Japón, hay muchos países también. Creo que Corea y Japón es también un tema de cultura. Sí, pero... son países donde ponerse entonces no es es porque son buenos dirigentes. Sí, también, pero... Es eso, no, pero también hay un fondo cultural que ponerse una mascarilla en Corea o en Japón es normal, es parte de la cultura. Pero, por ejemplo, en Alemania no es cultural. No. Y no es porque es una mujer, pero son disciplinados. En Suiza lo han hecho bastante bien también. Es decir, está muy bien de poner adelante a esas mujeres porque sí trabajan muy bien y estoy totalmente de acuerdo. Pero me parece que es darle un golpe también al trabajo en general. Porque pues, yo trabajo en el tema de violencia basada en género, pero me siento humanista. Y cuando hay un problema de violencia
que sea contra un niño o contra una niña o contra una mujer o contra un hombre, pienso que tenemos que ser humanistas. El feminismo me cae muy bien, mi mamá era feminista, yo fui criada por ella, pero a mí me dio lata los hombres que no supieron responder bien y las mujeres todo bien. No, no, Pero no, no, hay, no hay es eso, cientos, no, no es sí, eso. salió eso, y hay Sí, pero 180 ahí países. no es lo que está diciendo Lagarde, no es lo que está diciendo Lagarde, no hace una comparación con los hombres, pero yo digo que no hay mujer Trump o Bolsonaro en esta crisis. No, todavía no, pero no se Todavía puede no hay. decir, no, todavía no hay, pero mira, la gente que le gusta el poder no estoy segura que va a tener género, ¿eh? Y solamente para hombres. ¿Eh? Bueno, a Yo, mí sí Bueno, me gustaría intervenir con dar algo. la palabra a los otros quizás, ¿no? Porque nos queda poquito tiempo. Si hay Yo- otras preguntas, otra Quizás intervención. solo una convicción para compartir, para la pregunta de Diego y para lo que están conversando ustedes dos. Yo pienso que si toca hacer la crítica al modelo, esto no puede recaer, no es una responsabilidad únicamente individual, no es que las mujeres y los hombres debamos sencillamente hacerlo. Creo que hay un modelo que es el que ha generado la crisis sanitaria, que es un modelo de capitalismo financiero, que ha generado una pandemia de pandemias, como dice Vandana Shiva, y creo que el modelo ha de criticarse y creo que lo que se debe esperar de los estados y de las instituciones es un cambio. Eso no puede recaer únicamente en la responsabilidad individual, que obviamente es necesario asumir individualmente un cambio en las prácticas. Debemos modificar las prácticas en las relaciones de pareja, en las relaciones de poder, de fuerza, también entre mujeres, por ejemplo, de distintas clases. Obviamente hay que cambiar una serie de prácticas, pero esto no recae únicamente en los individuos, sino también en el modelo que queremos de sociedad que debemos construir obviamente colectivamente, ¿no? Pero que pasa por una crítica, un desmonte y un diseño de un nuevo proyecto de modelo. Me parece, para seguir en esta línea, que lo que quedó al desnudo con esa pandemia es que los gobiernos tienen que tomar en cuenta que hay que cuidar la salud pública y también la educación. Porque, bueno, cubriendo Colombia y Ecuador, me tocó no cubrir a distancia, por supuesto, porque no pude viajar a Quito como lo hago siempre cuando pasa algo importante. Esta vez no fue posible porque no hay vuelos. Pero traducí lo que hacía mi equipo en Quito y en Guayaquil vi las imágenes de lo que estaba pasando en Guayaquil, que fue horrible, con cuerpos en la calle, cuerpos hasta en los baños de los hospitales, cuerpo en contenedor, porque las morgues estaban llenas, y todo esto porque el servicio público de salud colapsó. Y hay gente que le tocó ir a la clínica más cercana de su casa, que era privada porque el público estaba lleno. Y ahora le están reclamando hasta $50,000 de gastos de salud. Se salvaron del COVID, pero están arruinados. Entonces yo pienso que el cambio de modelo es ahí. No es un tema de socialismo, de liberalismo, pero de liberalismo sí, es que la salud y la educación no son productos, no es un business. Es la vida misma, es la base de la vida. Y si educa a los hijos, también se cuidan mejor en términos de salud. Y yo creo que ahí hay quizás una reflexión que hacer. Y el enfoque humanista, por supuesto. Esto porque es una frase de Vilma en el chat que la responsabilidad es colectiva y está bien ser feminista, pero con un enfoque humanista. Yo creo que lo de la pandemia es esto, pero no se puede negar que haya más mujeres que hombres víctimas de violencia. Esto no se puede negar, las cifras están ahí. ¿Hay otras preguntas? No veo. Y si tomamos una última pregunta, un comentario para
para cerrar. No sé si... ¿No? No más. Pues Natalia estará conectada. Natalia Suárez. yo vi una Natalia, creo, ¿eh? Y Sí. Natalia Hola, Suárez sí, está sí, sí, conectada. aquí estoy. Participar, Natalia. Natalia es una colectiva. Hola, ¿cómo están todos y todas? Muchas gracias por el espacio y a María, pues, por la invitación. De verdad me parece súper importante que se toquen estos temas y pues un privilegio estar aquí compartiendo el espacio con ustedes. Me pareció muy apropiado todo lo que decían. Em, Justamente creo que es muy importante hacer esta diferencia entre cómo las mujeres, los hombres y cómo las otras identidades vivimos la pandemia. Y de pronto como que quisiera hacer aquí una cápita súper importante que me parece respecto a las mujeres trans, que creo que la pandemia justamente ha dejado también en evidencia que las mujeres trans se encuentran en un estado de vulnerabilidad mucho mayor y, digamos, más expreso y explícito. Y creo que es importante que de pronto tomemos como conciencia de eso y, no sé, desde cada quien, desde su campo de acción, como que trate de pensar cómo es que esta situación realmente afecta a las otras personas desde un punto de vista interseccional. Entonces, no solo mujeres trans, sino, por ejemplo, mujeres migrantes. Si pensamos, por ejemplo, en todas las personas venezolanas y haitianas que en este momento están en Colombia, que es el caso. O, por ejemplo, las mujeres indígenas, cómo esto está afectando, por ejemplo, al pueblo Wayuu en La Guajira en este momento, que además de no tener agua, no tienen electricidad y no tienen en verdad cómo acatar las medidas de bioseguridad. Creo que es muy interesante y por supuesto esto da para muchísimo rato de discusión, pero sí, solamente quisiera hacer como ese comentario y una vez más muchas gracias por el espacio, muy interesante. Gracias, Natalia. Yo creo que esa pandemia justamente está poniendo al desnudo todas las vulnerabilidades, todas las desigualdades que hay en la sociedad, no solo entre hombres y mujeres, pero como tú decías, de las mujeres trans, de los indígenas, y la que es, como decía Amalia, es un problema de modelo, de sociedad. Y en una sociedad tan desigual como Colombia es peor, por supuesto, porque la desigualdad ya está y es muy grande, porque somos el país más desigual de América después de Brasil. Y entonces yo creo que quizás la gente, espero que la gente, para terminar, como es la última charla, yo diría que mi esperanza es que la gente reflexione después de esa pandemia sobre lo que podemos cambiar nosotros mismos en los hogares, en las familias, pero también al nivel de la sociedad, de la política y también de la educación y de la salud. Yo pienso que hay mucho por pensar después de esa pandemia y no hacer lo que estoy viendo en mi país, en Francia ahora, es que la gente está volviendo a la sociedad de antes como si de nada, como si no había pasado nada, sin tener cuidado, sin cuidar a los otros, no, están otra vez de rumba y de fiestas y otra vez hay foco de virus y quizás sería bueno tomar el tiempo de reflexionar y pensar a lo que queremos construir en el futuro. Y con esto acabo. Muchas gracias por Gracias, participar a todos. Florence. A ustedes, todos y todas. Gracias. Muchas gracias, Florence, y muchas gracias a María y a Anne-Cécile, a ustedes, a todas y todos por acompañarnos en este ciclo sobre periodismo. Creo que a lo largo de lo que vimos, sí, creo que como conclusión podemos ver que todas las como desigualdad se acentuó en cada parte pues, de esta sociedad. Sí, vimos sí, a través de todas las charlas que había como mucha pues, diferencia y creo que sí,
la crisis nos permitió pues darnos cuenta un poco más de todo eso, y espero que pues con esta conciencia podríamos lograr algo pues mejor juntos y con esta conciencia de todas y todos. Pues otra vez muchas gracias por venir, por estar. Muchas gracias a todos. Gracias. Para la próxima, vamos a iniciar en este mes, a final de julio y agosto también. Seguiremos con el señor Gerard Gómez, que es como trabaja por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y vamos un poco a ver las misiones, lo que está haciendo, sobre todo a nivel de las migraciones, ¿no? Las migraciones, sí, para justamente seguir con este tema que vimos hace 2 semanas, ¿sí? Y si quieren como participar, igual tendrían que registrarse por la página de la Alianza, por el formulario, y llegar a este enlace para estar. Sería a las 6 el próximo jueves, y otra vez, muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Gracias.